Muy buenas tardes, bienvenidos a El Ramonense, su programa de todos los domingos, Jorge. A las 3 de la tarde, como dicta el reloj. Así es, nuestro compañero Jorge Eduardo Jiménez Zulati Y don Paul su Brenes. servidor. Paul Brenes. Y allá, porque hoy no está detrás de, sino por allá, don Carlos Gamboa Alfaro, nuestro productor y director Y editor. y gestor de este programa, porque en realidad nada ganamos si no tuviéramos a don Carlos, no podemos hacer nada de lo que estamos haciendo. Ahora estaríamos tal vez con un telefonito ahí grabándonos vos y yo. Cállate los ojos, dijo Anabela. Bueno, empezamos con el comercial de todos los domingos. Vamos a meter esta cuñita para ir aumentando. Eso me gusta. El resultado de esta semana fue muy satisfactorio, después del mensaje cariñoso y sutil, ¿verdad? Que les Sí, dimos la el semana efecto pasada. estadístico es visible. Exactamente. El asunto es muy sencillo. Entre más me gusta tenga el programa, más sube de acuerdo a los criterios de búsqueda en Facebook. Vamos a ver, si yo soy Paul Brenes y tengo 5,000 amigos en Facebook, y este programa en el que yo estoy participando con el nombre mío, ¿verdad? Y así aparece porque yo soy administrador de Yo También Soy de Moncho. Si el programa tiene muchos me gusta, más de mis amigos se van a enterar. Y se van a enterar más de los amigos. Eso es lo que llaman los alcances. Exactamente, por eso se llama una red. Entonces, necesitamos que ustedes pongan me gusta para que el programa se divulgue, tenga más divulgación, llegue a mucho más personas y eso nos va a permitir a nosotros mejorar nuestro proyecto. Así es, así que les rogamos, ahí está, véalo. Baje el dedito un poquito en su pantalla, ahí está me gusta, clic, y con eso usted está haciendo más grande este programa, contribuyendo con el sueño de todos nosotros, principalmente de nosotros que luchamos cada semana para que se convierta en algo bueno para todos ustedes. ¿Así es, Jorge? Así es la cosa, Paul. Que va a la búsqueda de información Yo invierto una gran cantidad de tiempo buscando información. Y vos también. No, es que este es un trabajo, es lindísimo, Jorge, Sí. es lindísimo. Uno hace esto No por siendo pasión. historiadores académicos, ¿verdad? No, para nada. Nosotros, si nos cabe un título a nosotros es de fanáticos de algo, Historiadores apasionados. apasionados. Porque Jorge es ingeniero químico, Sí, mi profesión fue ingeniería química. yo tengo un título en ¿Vos Derecho. sos abogado? Pero los dos nos dedicamos a cosas que más nos gustan. Siempre Sí, sucede sí. así. Son realidades. Entonces, hacer este programa implica un esfuerzo inmenso. Cada pie de foto, cada pie de página que nosotros ponemos acá, donde estamos hablando, es un trabajo grande de investigación. Y de previo, hay que ver a Jorge buscando información sobre los temas que vamos a tocar, sobre los temas que ya tocamos y se necesita más información adicional. Es lindísimo el trabajo, debo decirlo, sí. Pero sí, yo creo que vale la pena pedirles un pequeño apoyo para que el programa se divulgue más y más. ¿Por qué? Porque eso finalmente nos va a llegar a poner en un lugar privilegiado. Bueno, así que con esa invitación empezamos. El tema que les tenemos para hoy se refiere a un apartado de la historia ramonense que necesariamente hemos hecho como incursiones, pero no hemos tocado un tema en su totalidad, no lo hemos visto en forma global, que es el tema de líderes comunales, vamos a llamarlos así, que son personas que han tenido una relevancia absoluta en la comunidad, que se los hemos reconocido a través de los tiempos, que podemos estar o no estar de acuerdo con sus ideas o sus creencias, pero que estamos convencidos de que sus actos han sido justos. Son líderes. Entonces nosotros vamos a hablar hoy de la participación de curas, párrocos, que hemos tenido a través de la historia, algunos con un impacto tremendo en la comunidad, bastante grande. Creemos que es un tema que a todos ustedes les va a interesar, igual que nos gusta a nosotros saberlo. Pero vas a escoger 4. 4, y vamos a mencionar un quinto al final también, ¿verdad? Porque también fue importante. Pero sí, son 4, básicamente 4,5, ¿verdad? Y vamos a empezar con esto.
En 1866 es nombrado cura de San Ramón el presbítero Joaquín García Carrillo. Joaquín García Carrillo. Tal vez el nombre no dice mucho, en la época decía muchísimo. Joaquín García Carrillo era sobrino De don Braulio. de don Braulio Carrillo Colina, el arquitecto del Estado costarricense, ¿verdad? Repasemos un poquito la historia. Después de las luchas intestinas, que primero que nada la guerra de Ochomogo, luego la guerra, todo el tema de la ley de la ambulancia, la guerra de don Braulio contra los cartagos, porque siempre era generalmente contra Cartago y Heredia, y San José y Alajuela por el otro lado. Hacia 1937 ya don Braulio había resuelto esos asuntos. 1837. 837, más o menos, ya se habían terminado esas luchas intestinas, por lo menos en cuanto al tema de la capitalía, que era un tema álgido, ¿verdad? Recordemos que en la guerra de Ochomogo, la principal consecuencia que hubo, estamos hablando que unos querían ser monárquicos, querían pegarse a Agustín de Iturbide en México, o otros no, querían ser república independiente. Crear la Federación Centroamericana. Todo esto nos llevó a la Primera Guerra Civil, que fue conocida como la Guerra de Ochomogo, que la consecuencia principal de esa guerra fue la pérdida de la capitalía por parte de Cartago, en una actuación sobresaliente de un alajuelense que tenía apenas 23 años, me parece, muy joven, ¿verdad? Gregorio José Ramírez. Y desde entonces Cartago perdió su calidad de capital de Costa Rica y pasó a ser San José. Pero eso no quiere decir que las cosas se quedaron ahí. Los cartagos nunca estuvieron contentos, jugaron, manipularon, presionaron, lucharon por recuperarla durante varios años, y hubo varios intentos. El terrible intento, ahora jocoso, para usar una palabra que vos usaste hoy hace 8 días, intento de la ley de la ambulancia, ¿verdad? La ley de la ambulancia. De poner una ley que decía que la capital va a estar 2 años en Alajuela. Iba a rotar. Iba a rotar por las 4 ciudades principales. Lo que pasa es que los josefinos, que eran los que estaban en peligro, ¿verdad? Porque Cartago les quería quitar la capitalía, cuando vieron eso sabían que Cartago estaba ganando la batalla. Entonces se fueron así, como dicen, por debajito, y negociaron con heredianos y alajuelenses y les dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a estar de acuerdo en aprobar la ley, que de por sí no lo hubieran podido evitar, pero lo que vamos a hacer es que la capital los primeros 2 años es en Cartago, los segundos 2 años va a estar en Heredia, y dejaron a Cartago de último. Con eso dieron tiempo al tiempo, ¿verdad? En realidad funcionó, Cartago nunca volvió del capital. Entonces, ¿cuándo se resuelve eso? Bueno, se resuelve en el año 35 al 37, cuando viene la guerra civil, que le toca enfrentar a don Braulio Carrillo, en donde tiene mucho que ver también el tema de la República Federal Centroamericana. Finalmente se resuelve eso y don Braulio dice, se acabó la República Federal Centroamericana, no va más para Costa Rica, ¿verdad? Y entonces ya nos dejamos de esas cosas de que queremos ser parte de, para ser solo nosotros, y empezar a construir Costa Rica. Entonces don Braulio, desde una pose de dictador que utilizó no para hacerse de tierras, no para hacerse de dinero, no para satisfacer vanidades personales, sino que se necesitaba una mano dura, como decía don Eugenio Rodríguez, y él puso la mano dura para llevar a Costa Rica por la senda de la paz y de la estabilidad. Entonces, gracias a don Braulio Carrillo tenemos un código civil y un código penal. ¿Agrarios? Agrario. La ley agraria. Don Braulio Carrillo era abogado. Y entonces él se dedicó personalmente, no fue que nombró una comisión, a redactar los códigos que el país necesitaba para arrancar en su vida institucional. Por eso es que a don Braulio se le conoce como el arquitecto de la patria. Era un visionario también. Sí. Bueno, nunca le perdonaron las cosas que no dejó hacer, y finalmente fue traicionado en el 42 por Vicente Villaseñor, y fue cuando vino todo el tema de Francisco Morazán, y bueno, ya eso lo hemos hablado acá. El asunto es que don Braulio Carrillo era una figura muy conocida, y cuando llega el padre Joaquín García Carrillo a San Ramón, se convierte en un personaje muy conocido, ya venía con la fama, lo precedía,
por ser sobrino del gran caudillo. Eso que estamos hablando de que llegó 30 años después, ¿verdad? De esos hechos, 25 años después de la muerte de don Braulio en El Salvador, que murió asesinado después de haber sido derrocado por Francisco Morazán. Ok, el padre Carrillo llega a San Ramón. Datos adicionales interesantes. Viene acompañado, o poco después, se trae a convivir con él a una sobrinita. El padre García Carrillo tiene un hermano cuya esposa ha fallecido y tiene una hija pequeña. Esa niña, que depende solo de ese padre, de pronto lo pierde porque se ahoga tratando de atravesar un río. No sé si conocías esa parte de la historia, Jorge. No. Entonces, el cura párroco de San Ramón se trae a esa niña a vivir con él. No, fue antes inclusive. No fue estando en San Ramón. La recoge. Esa niña viene con él a San Ramón cuando él es cura. Me perdonan aquí la fe de ratas en público, ¿verdad, Jorge? Pero sí, él la trae a San Ramón cuando es cura. La niña se llama Jesús García Zumbao. Ya la habíamos mencionado. ¿Cómo no? Jesús García Zumbao viene y luego se va a casar con Juan Vicente Acosta Chávez. Que es la madre de don Julio Acosta García. Por eso es que don Julio Acosta tiene en su ilustre ascendencia a un tío bisabuelo que se llamó Braulio Carrillo Colina. Bueno, son partes esos son pedacitos de la historia que, como decís vos, al final se acomodan, ¿verdad? Conexiones. Entonces, el padre García Carrillo llega a San Ramón en el año 1866. Viene con un encargo, ¿verdad? Porque resulta que en San Ramón, ya en 1866, se está hablando de construir la parroquia. ¿Qué tenemos al momento? Bueno, tenemos un pueblo nuevo, reciente, con un cuadrante que fue trazado apenas 15 años antes y tenía debilidades, por decirlo así, geográficas. Falencias. El parque era un cerro, básicamente, que contemplaba lo que es parte de la iglesia y el palacio municipal. Si ustedes se fijan en el talud que hay detrás de la iglesia, hay la diferencia significa que el cerro iba bajando por ahí. Bueno, entonces eso no permite construir la iglesia en sus primeros años y los primeros pobladores van y construyen un oratorio, luego lo convierten en ermita y luego la primera parroquia, que es la iglesia de San José, donde está el actual colegio patriarcal. Hacia 1866 ya los ramonenses sienten la necesidad de cumplir con lo que establecía el decreto fundacional, que decía que en el lugar que señale la comisión se sembrará una cruz de madera, ¿verdad?, que señalará el sitio donde se construirá la iglesia. Eso estaba pendiente, ahí estuvo la cruz. Me imagino que se pudrió más de una mientras tanto. Pero el asunto es que en 1866 ya estaba la polémica muy encendida. Estaba muy encendida por dos razones. Porque, primero que nada, en el gobierno, en ese momento, gobierno de don Jesús Jiménez, el ministro de Transportes de aquel tiempo, de Fomento, querramos llamarlo. Secretario de Fomento. Secretario de Fomento, era un alemán que había venido en las primeras migraciones con el barón Alexander von Bülow, y este hombre se llamaba Franz Kurze, ¿verdad? Franz Kurze llegó al ministerio siendo un alemán, era ingeniero, conocía de construcción, sobre todo en Europa, ¿verdad? Entonces conocía técnicas mucho más modernas de las que se utilizaban aquí, que aquí se utilizaba mucho el adobe, el bahareque, los ranchos de paja, qué sé yo. Y Franz Kurze llega al ministerio y dice, las iglesias y los edificios públicos de aquí en general tienen que construirse con las técnicas más avanzadas. ¿Cuál era la técnica más avanzada en esa época? El calicanto. Bloques de piedra cortados, ¿verdad?, por un picapedrero. Mampostería. Y exactamente, que además se pegaban con una argamasa que llevaba cal, por eso se decía calicanto. Bueno, esa era la instrucción de la Secretaría de Fomento. En San Ramón eso despierta una rebelión y son años de discusión. Por el material, ¿verdad? Por el material, pero
por motivos muy puntuales. Dentro de los principales líderes de la comunidad o figurones, llamémoslos como sea, había propietarios de aserraderos. Hay intereses. Había intereses. Porque si yo tengo interés, un aserradero y se va a construir una iglesia, hagámosla de madera, ¿verdad? Entonces impulsaban lo que se llamaba la construcción de una iglesia de horcones. Bueno, esa pelea y esa discusión fue grande y el padre Carrillo vino a San Ramón a tratar de pasar por encima de eso para finalmente poder comenzar la iglesia. Y fueron varios años de discusión. Eso lleva al padre Carrillo a una lucha frontal con esos dirigentes. Muchos detractores tuvo. Inclusive hay una frase célebre. Cuando están discutiendo el tema, el padre Carrillo dijo, aunque se congele el Averno, de cal y canto será. Esa fue su voluntad. Bueno, la pelea fue muy fuerte, siguió la resistencia, ya se sabía por dónde iba la procesión, hasta que finalmente el padre Carrillo escribe y publica algunos ejemplares circularon en el año 1970 para la Semana Santa, 1870. su famoso Testamento de Judas. El Testamento de Judas era una sátira, básicamente, sobre los principales personajes del pueblo. Por tradición, se supone que Judas, antes de morir, el sábado santo, cuando era ahorcado y luego quemado, tradición heredada de la colonia, Judas dejaba su testamento, en donde repartía cosas inverosímiles que hacían reír a la concurrencia. Luego el muñeco lleno de paja era quemado, después de haber colgado de un árbol. Todavía me tocó verlo a mí en mi infancia, ahí en el parque, al frente de Yolanda Orlis, del almacén. En el palo mango, ahí colgaban a Judas, y alguien encaramado en el muro de la iglesia, del parque, leía el testamento. Y todo el mundo se reía, ¿verdad? Ese era el sábado santo. Bueno, la cosa es que la sátira que hace el padre son 48 versos, es larguísimo. Y muy duro. Le habla de las figuras y no dice, pero alguien que se llamaba Ramón, él habla de ratón. El ratón. Y todo el mundo sabía de quién estaba hablando. Él le vuela. Le vuela parejo. ¿Va? Le vuela parejo, pero un montón. El Testamento de Judas es una obra célebre, además de ser la primera obra literaria del padre del San Ramón, obra del padre Joaquín García Carrillo. Bueno, la cosa es que el padre Joaquín García, eso le cuesta el puesto y tiene que irse. Lo pasan a San Antonio Belén, y en San Antonio Belén un infarto, me parece que fue un infarto, le causa la muerte, y ahí está la tumba junto a un costado de la iglesia de San Antonio. Muy querido. Muy querido, varios años. Igual en San Ramón fue muy querido con esa salvedad, ¿verdad? Ahora, el testamento era un flyer, era un volante, una hojita. Me imagino que era manuscrito. Sí, era un manuscrito. Y alguien lo replicaron. Lo manuscribía otra vez, lo replicaba. O sea, ¿cómo el documento aquel llega hasta nosotros hoy? Dicen que don Silverio Quirós, aquel señor cuya tumba es la más vieja que hay en el cementerio, que está al costado, allá cerca del osario, que tenía una vez hasta un higuerón que le creció. Ese Silverio Quirós fue el que hizo unas copias manuscritas, ¿verdad? Guardó un ejemplar. Don Eliseo Gamboa guardó uno desde principios del siglo XX, y así fueron llegando los poquitos. Un original. Sí, o una copia, pero hasta que al fin don Eliseo lo donó a la Universidad de Costa Rica entre muchos papeles, y de ahí lo cogió José Ángel Vargas, catedrático universitario, para publicar el Testamento de Judas. Ahora ya por dicha Salvaguardado. está guardado para siempre, ¿verdad? En el texto. Bueno, en el Testamento de Judas hay un tema que es el que nos interesaba, que es parte de lo que perpetúa la memoria del padre Joaquín García Carrillo. Y es esto, el padre Joaquín García Carrillo tenía ocurrencias, pero si ustedes leen el Testamento de Judas, que se los recomendamos, ustedes van a encontrar que el padre Carrillo veía, porque él dice que desde la cima de una montaña, ahí escribe el poema, veo un pueblo hermoso, veo un pueblo próspero, veo un pueblo con futuro, y se va sobre esa línea, además de las críticas y las sátiras. Pero él habla de fuentes de agua para el pueblo, habla donde hay minerales, él habla
de dónde se tomará la piedra, la cal, todo lo que se necesita Todos los recursos para la necesarios. prosperidad y el progreso del pueblo. Y él tenía todo inventariado. Era un hombre muy inteligente, conocía de todo, y entonces el testamento de Judas revela eso. Y dentro del mismo testamento él tiene una preocupación grandísima, que es la incomunicación, ¿verdad?, de San Ramón, que lo hablamos hace poco con el tema del aeropuerto. Con el exterior, digamos. Sí, fuera de San Ramón. ¿Qué había en ese tiempo? Bueno, el padre Carrillo estaba muy claro que lo que existía era un camino carretero que hizo don Juanito Mora con la misma sociedad económica itineraria desde San José a Punta Arenas, que era para exportar el café, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde venía ese camino? El camino salía por Alajuela, pasaba por Atenas, luego bajaba al Aguacate y pasaba detrás de los cerros del Aguacate acá en Berlín, por San Mateo. Por ahí pasaban miles de carretas en verano jalando café, era como un hormiguero, ¿verdad? Entonces el padre Carrillo dijo, el futuro de San Ramón depende de conectarnos a ese camino. Porque si nos conectamos ahí, vamos a mandar café, también tenemos cómo salir de aquí. Visionario, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, hombre, entonces vino lo que para mí inmortaliza a este cura, no solo por sus metas, sino por los métodos. Fue ingenioso. Ingeniosísimo. Bueno, resulta que el padre Carrillo confesaba, en aquellos tiempos la gente se confesaba todos los días. Casi todos los viernes. O casi todos los días. Todos los días. Sí, sí, el padre estaba, toda la mañana estaba metido en el confesionario. Mejor para él. Y resulta que entonces el padre llegaba a cuanto cristiano aparecía, no importa si era un pecado chiquitico, venial o era un pecado mortal. Nivel diablo, los que mandan al infierno. Sí. A todos les ponía la misma penitencia. A todos. Entonces, claro, porque si la diferenciaba, la gente decía, no, este es un 3, este carajo, quién sabe qué hizo, o este es un 1. No, a todos igual. Entonces eran 3 días. Ese era el castigo. 3 días. 3 días. ¿De dónde? ¿De qué? 3 días de trabajo en el futuro camino a San Mateo. Entonces, se llegaba allá a Nogrenes y eso parecía un hormiguero. Puros pecadores volando sacho ahí. Pala, sacho, jalando piedra, trabajando en el camino. 3 días a cada uno. Pagando penitencia. Y si se volvía a arrimar al confesionario la semana que sigue, va de nuevo para allá. ¿Verdad? Eso es lo que le dio el nombre al camino, ¿no? Exactamente. Es conocido como... Ahora la Municipalidad de San Ramón lo pregona con pompa, porque se asfaltó. Faltan pedacillos ahí, pero sí, está muy bien, yo lo uso. El camino de la penitencia. Sí, pero no lo llaman así, es el camino ahí, como si no recuerdo el nombre del lugar donde sale San Mateo. Comunica San Ramón con San Mateo, en 20 minutos está uno allá. Y yo creo que debería dársele oficialmente el nombre del camino de la penitencia, porque así lo llamó el pueblo ramonés en aquellos tiempos. Me imagino que turísticamente le elevaría el caché. Sí, pues bueno, es interesante, el camino de la penitencia fue como el pueblo ramonés denominó a ese lugar, porque semana a semana se la pasaban ahí volando sacho. Bueno, eso es un cura visionario. No pidió limosna, no pidió plata, no quiso comprar una propiedad, simplemente le decía, trabaje por usted mismo, trabaje por su pueblo. Ok. Ese fue el cura García Carrillo. Ok. Pasemos a otro. ¿Quién viene ahora? El cura García Carrillo, antes de irse, logra su cometido. La iglesia se empieza a construir en Calicanto. Y es una obra interesantísima. Hay un libro de Ofelia Sanou que relata todos los hechos que tienen que ver los pleitos desde el inicio hasta la construcción de la iglesia de San Ramón. Una obra majestuosa que la gente primero se oponía a que fuera porque querían palo, madera, pero después se pusieron más asustados por ver el tamaño y la altura de esas torres. Era algo impresionante, nunca imaginado por ellos. Entonces el pueblo estaba muy revuelto, pero la iglesia se paraba un tiempo, se volvían, se acababa el material y volvían. Entonces viene el obispo Bernardo Augusto Til
y le da la orden y manda un cura a San Ramón y le dice, usted va a ir a San Ramón, ¿Y qué cura? pero a terminar la iglesia. Era un cura así, vos lo estás diciendo, ¿Y qué plantado, cura? era plantado. Usaba pistola también. Usaba pistola, también anecdótica la vida del padre José Piñeiro y Gil, un catalán que había nacido, creo que cerca de 1937, me parece que había nacido Piñeiro, en Cataluña, lógicamente, que había llegado a Costa Rica y hacia 1886 viene a San Ramón, 66-87, con la misión de terminar la iglesia, que ya está avanzada. Esa era la encomienda de él. O sea, ordenado Esa era su por tarea, el obispo. por el obispo. Entonces el padre Piñeiro llega a San Ramón y tiene una vida divertida. Del padre Piñeiro se decían muchas cosas. Era realmente un líder comunal, pero tenía también cosas que se decían de él. Entonces el padre Piñeiro simplemente decía, y dice Chepe Gamboa en El Hilo de Oro, que el padre Piñeiro decía, hagan lo que yo digo, no hagan lo que yo hago. Y con eso nivelaba todas las discusiones, ¿verdad? Sí. ¿Lo logró el padre Piñeiro? Claro que lo logró. En algunos de nuestros programas, Jorge, mencionamos de una crónica en el periódico La Unión del 30 de agosto de 1800, que más bien era de septiembre, relativa al 30 de agosto de 1891, donde el cronista se quejaba de que no lo dejaban entrar a la iglesia ni publicar nada porque el padre tenía una sorpresa para los ramonenses. Y es que ese día oficialmente se inaugura la iglesia, o sea, y lo hizo con toda pompa. Don José Zamora trajo una copa de plata y unas arañas luminosas desde Europa, y muchos ramoneses se apuntaron, regalaron la baranda, el presbiterio. Entonces era una ceremonia bellísima donde la mayoría de las imágenes de Lico Rodríguez se hicieron para ese día. Si usted quiere saber cuándo don Lico hizo a San Isidro Labrador, o al San Juan, o al San Pedro, que todavía vienen a la entrada de los santos, al Dulce Nombre de Bollo, el chiquito, a San Rafael, a la Virgen de las Piedades, y otras esculturas más, las hizo don Lico en 1891. Esa fecha en particular. Sí, claro, yo me imagino que el padre Piñeiro estuvo encima de él, para que todo, y de encima de los encargados de las ermitas para que eso fuera así. Por eso, ese 1891, la iglesia se estrenó con toda pompa. Bueno, sobre el padre Piñeiro hay más cosas que decir, pero aquí acabamos de dar una pincelada. La gran obra de él fue terminar la parroquia de San Ramón, la primera, la que votó el terremoto. Al padre Piñeiro le correspondió compartir el curato con otro cura, señero también, ¿verdad? En la historia ramonense. Como coautor fue él. Sí, que a veces se turnaban, uno era el cura y el otro. Pero el padre Pedro Carbonero Rodríguez, a veces mencionado como Carbonero, ese cura fue capellán de las tropas costarricenses en la campaña nacional de 1956. Dice don Rafael Obregón en su historia de la campaña nacional que en las mañanas daba misa a un altar de campaña, me imagino que era un altar portátil, y que en las tardes tomaba el fusil y se iba a pelear, ¿verdad? Contra los filibusteros. El padre Pedro Carbonero tiene una vida curiosa, ¿verdad? Yo lo voy a decir aquí abiertamente porque siempre lo he dicho. Fue mi tatarabuelo, Jorge. Sí. ¿Verdad? Hay un parentesco ahí, ¿verdad? Sí, hay un tatarabuelo. Y tuvo 8 hijos que reconoció, pero eso no le quita sus méritos. Héroe de la campaña, y cuando retorna a San Ramón, porque el padre Carbonero vino acá entre los pioneros, estuvo en los primeros años de la fundación de San Ramón, pero luego se fue al seminario a estudiar para sacerdote. Y luego vino ya toda esa vida donde se ordenó sacerdote, lo pusieron en Heredia, y de Heredia lo pasaban a Atenas, y de Atenas lo pasaban a... Todo tenía que ver con el hecho de que, algo muy anecdótico, que el padre Carbonero, estando en Heredia, tuvo un hijo. Entonces lo pasaron para Grecia y ahí tuvo otro. Era la misma tónica. La misma pareja, ¿verdad? Que es mi tatarabuela. Pero lo castigaban cada vez y no le quitaban la carga, sino que lo mandaban con toda carga por otro lado.
Entonces fue cura en muchos lugares. Viene el 56, es nombrado capellán, destacadísima su participación, y como tanto, y por lo tanto también tiene mucha cercanía con las autoridades locales, porque estamos hablando de la influencia que dejó de ser capellán de las tropas. Entonces el padre Carbonero descolla otra vez en San Ramón en varios periodos. A veces viene y no es el cura, a veces es el coadjutor, pero siempre anda por ahí. Y lo curioso es que siempre está a cargo de la construcción de obras. Él fue el encargado de la construcción de la parroquia, ¿verdad? A él le encargaron, como decía el padre Piñeiro, estaba en lo suyo, y dijo, para terminar la iglesia lo voy a poner a usted, Pedro. Pedro, encárguese de eso. Igual estuvo en la Junta de Caridad con los hospitales. Él es una figura muy destacada. Hay que entender que los sacerdotes cumplían una función social muy fuerte. Claro. ¿Verdad? Tanto así que recuerdo el episodio de que en cierta ocasión el mismo Piñeiro literalmente desplazó al jefe político. Bueno, la semana pasada o antepasada, no, hace unos días, hablamos de la noche de San Bruno. Cuando hablamos de Julio Acosta y de la familia Acosta, Juan Vicente, de ahí la actitud del padre Piñeiro en la noche de San Bruno, cuando agarró un garrote y se paró en la puerta, pero para llegar a la puerta de los Acosta a defender esa casa, que iba a ser quemada, con la familia adentro, él le voló leño, quién sabe cuántas cabezas. Costillas. Bueno, cabezas. Esa foto que estás viendo vos ahí, Jorge, que se la estamos mostrando a los amigos y amigas, esa foto corresponde al 15 de septiembre de 1895. En esa fecha se inaugura el Monumento Nacional en el Parque Nacional. En homenaje a los... el monumento a la campaña. Y entonces se hace un homenaje a todos los que quedan vivos de parte digamos, de la campaña. El padre llega ahí, y ahí posa, por eso está ahí con una medalla, con una banda. Eso se le dio a cada uno de los que llegaron ahí, la medalla y la banda. Esa medalla y esa banda yo recuerdo de verla en la casa, en la ventana de mi tío Melico Carbonero, que la ponía en la ventana para el 11 de abril, en un tributo a su bisabuelo, ¿verdad? Y con mucho orgullo lo hacía. El padre Carbonero finalmente descolla en San Ramón ya en los últimos 15 años, yunta con Piñeiro, ¿verdad? Son yunta, porque en realidad ahí se quedan, siendo Piñeiro el cura, Carbonero estaba ahí, y a veces como que se daba vacaciones, pero al final volvía. Y algo muy curioso, fallecen ambos en el mismo año. 1906. 1906. Piñeiro fallece el 25 de septiembre, un día antes la noche antes de que naciera don Pepe Figueres, ¿verdad? Fallece Piñeiro en San Ramón. Ajá. Y el padre Carbonero fallece el 11 de diciembre de ese mismo año en San Ramón. Siendo ahí no sé si tenés la crónica del periódico de la iglesia, donde habla del decano, del cura más viejo, porque en realidad Carbonero había nacido en Heredia en 1823 y fallece en San Ramón en 1906. ¿Era herediano? Herediano, Carbonero. Es que todos los Carboneros que llegaron a San Ramón, que básicamente somos la misma familia, pero con cierta separación, provienen de Heredia. Heredia es la cepa del Carbonero. Y por eso, bueno, aquí se confunden con Carbonero. De hecho, el papá del padre Carbonero, que se llamó Ramón Carbonero, él estaba conocido como Carbonero. Su hijo ya era Carbonero. Ellos todos se concentraban en un barrio que se llamaba El Carbonal. De ahí el origen del... Exactamente, El Carbonal, o ellos le dieron origen al barrio, al nombre, ¿verdad? Al revés. Pero ese barrio dicen que se ubicaba entre Mercedes Norte y Barba. Esa era la zona del Carbonal. Y de ahí llegaron todos estos carboneros que llegaron a poblar San Ramón, muchos de aquí salieron a Palmares, algunos están en la zona de Alajuelita, pero queda muchísimos en Heredia. Bueno, el cura Carbonero fue una persona con una labor sobresaliente en la comunidad, al igual que el padre Piñeiro. Y vamos a hablar del último cura que tenemos aquí entre el grupo, porque es muy importante. También tenemos el primer ramonense que fue, que se hizo sacerdote, ¿verdad? Que fue ordenado sacerdote, que es el padre Juan José Valverde Madrigal. Para ubicar un poquito a las generaciones recientes, era tío de Carlos Luis Valverde,
¿verdad? Que le da nombre al hospital, hermano de don Macario, que era el papá de Carlos Luis. El padre Valverde se hizo sacerdote gracias al aporte, y él lo manifiesta en un periódico, un artículo que se lo vamos a mostrar a todos acá, en donde recuerda con lágrimas en los ojos que no tenía con qué irse para el seminario, y el Pedro Cambronero le regaló 14 pesos. Para que arrancara. Con eso lo hizo. Se fue y luego le correspondió venir de coadjutor de Piñero, todavía estando Cambronero ejerciendo. Entonces le correspondió a estos tres curas, que son como una línea en la historia de San Ramón, por el liderazgo que tenían, por las obras que hicieron, les correspondió estar juntos en ese periodo, entre 1897, que Juan José Valverde es trasladado de San José acá por razones de salud, hasta 1906, cuando fallecen los dos curas. El padre Valverde se convierte en un líder en San Ramón absoluto. Es una persona que lo encontrás en la directiva del Club de Amigos, lo encontrás en el regidor municipal, en un montón de funciones. Lo que te digo es que ocupan un cargo social muy elevado. Ellos penetran la estructura, digamos, de las fuerzas vivas del pueblo. Y así se mantienen durante muchos años. Imagínate que el padre Valverde, la muerte de él, él era muy enfermizo. Sí, él era... Y fallece a una edad muy corta. Él muere de 50 años, porque nació en el 52, porque él nació en el 67. 1867, el 24 de noviembre. Exactamente, y muere en septiembre del 19. Cuando estamos en lo máximo y mejor de la pelea contra Tinoco, los ramoneses están involucrados en esa batalla, y el padre es el líder, no solo espiritual, sino combativo también, de toda esa... De armas tomar. Sí, pero él impulsaba mucho, y de pronto muere. Entonces, las campanas tocaron a duelo, como se decía en ese tiempo, durante largas horas por el fallecimiento del padre. Primero porque estaba agonizando y luego porque fallece. Fue un golpe muy duro para los ramonenses en medio de la lucha contra Tinoco. Bueno, una semana después de la muerte del padre, Tinoco cae. Lo importante o lo más es que estos tres últimos curas, Cambronero, Piñeiro y Juan José Valverde, que así se llama la calle que pasa por el Club de Amigos hacia Periféricos, es el nombre de Juan José Valverde, estos tres curas están sepultados en la iglesia. Originalmente no estaban juntos, ¿verdad? Bueno, sí. Primero... Sí, no, sí. Sí, no, sí. Vamos a ver. En las fotos viejas de la parroquia hay una tumba al frente de la iglesia. Hay una fotografía que se ve desde el atrio de la parroquia y se ve el palacio y la escuela, y hay una tumba. Ahí estaban los tres. Luego viene el terremoto y hay que botar la iglesia. Entonces, los restos de los curas se trasladan junto con la parroquia a la iglesia de San José. Ahí los separan. Piñeiro y Valverde son enterrados en el piso frente al altar, a la par del altar. Ahí. Aquí está el altar y aquí detrás. ¿En la iglesia de San José? En el suelo, sí. Y el padre Valverde es sepultado al frente de la iglesia. Había una palmera a mano derecha, que yo también tengo la foto, voy a enseñarla. Había una palmera, ahí es sepultado el padre Valverde, Cambronero. Y yo recuerdo, pequeñillo, jugando ahí, que había una cruz de mosaico. O sea, todo era de mosaico, pero había una cruz de diferente mosaico que marcaba dónde estaba la cruz. En el año 1962, el 11 de abril, que antes se desfilaba con toda pompa en esa fecha, el colegio patriarcal ya está empezando, hay que botar la iglesia. Entonces se hace necesario, porque hay un proceso de quitarle la parte sacra a la iglesia y convertirla en una instalación civil para poder entregársela al colegio, pero ahí están los restos de los tres sacerdotes. Entonces esos tres sacerdotes son trasladados en un desfile supremo que se hace, siendo 11 de abril, en homenaje a Pedro Cambronero, que había sido el autor, pero ahí vienen todos. Y los trasladan y los sepultan al costado norte de la parroquia, en una tumba que se hizo para ese fin, que también se la estamos mostrando. Durante muchos años permaneció ahí. Hace unos 4 años yo participé, a mí me pidieron que colaborara, porque querían trasladarlos de ahí a un lugar donde lamentablemente hay los turnos y era un basurero, y se trasladaron al fin
a la que yo espero que sea la casa permanente, al costado sur de la parroquia, en uno de los jardines. En uno de los jardines, ahí están Ahí los están tres en una placas. tumba diferenciada los tres sacerdotes. Y no puedo despedir esto, no podemos despedirlo sin mencionar al padre Juan Vicente Solís Fernández, Solís, que fue el cura que le llegó a San Ramón, le tocó enfrentar todas las vicisitudes del terremoto de marzo del 24, tomar la decisión dura de botar la antigua iglesia. Entiendo que la tuvieron que dinamitar. Sí. No, la foto lo dicen, la dinamita fue porque era bien hecha. ¿Verdad? O sea, una de las torres, la torre norte, se cuarteó. Sí, algunos dicen que no había que votarla, ¿verdad? Pero otros decían que sí, y se votó. El padre Juan Vicente Solís fue todo un líder que lideró al pueblo ramonense en esa lucha y logró dejar muy avanzada la obra, hasta que lo mandamos para San José. Ya la manera de deshacernos del padre como político fue mandarlo de diputado, ¿verdad? Sí. Fue diputado en los 30, empezando los 30. Y es importante cuando nuestros amigos y amigas ahí vean esa tumba al costado sur, que sepan que esos tres sacerdotes se ganaron el derecho a estar sepultados en un lugar que siempre ha sido el corazón, o parte del corazón del pueblo. Así que con esto, pues vamos a dejar el programa de hoy, Jorge. Sí, me parece que está nutrido. Fue duro. Es más, ya don Carlos Acambó ha pasado 3 veces haciéndonos señas por el frente. Quiere decir que el tema se alargó. Esperamos que no los hayamos aburrido. Recuerden bajar aquí abajito donde estoy señalando, abajo de su pantalla dice me gusta, por favor. Denle me gusta al programa. Nos está ayudando a hacer mejores programas para que ustedes cada semana se den nuevamente cita con nosotros. Bueno, ¿qué nos queda? Agradecerles una vez más que nos hayan recibido en sus hogares, en sus pantallas. Esperamos que haya sido del mayor agrado esta temática que Paul nos trae hoy y esperamos vernos en 8 días. Antes de despedirnos, agradecer a don Carlos por todo el apoyo que nos está dando en este proyecto. Jorge, otro anuncio rápido. Una sugerencia de don Carlos Gamboa, nuestro productor y director, es que hagamos programas en vivo. Nosotros estamos grabando estos programas y ahora nos está diciendo hagámoslos en vivo. ¿Qué pasa si lo hacemos en vivo? En vivo por lo menos una vez al mes, ahí veremos qué periodicidad. Hay que planearlo. Hay que planearlo bien. Pero eso nos permite estar en el programa comentando estos temas y ustedes presentando, interactuando, preguntas, dudas, información nueva que nos van a dar. Rifamos libros que por ahí tenemos, nos está costando rifarlos de la modalidad actual. Sí. Entonces, ahí les dejamos esta idea. Próximamente vamos a tener ya montado este plan para de un domingo, puede ser que sí, un domingo puede que no, pero salir en vivo a las 3 de la tarde. Es interesante, ¿verdad? Sí. Es una nueva ponencia, es algo diferente, que no hemos hecho antes. Bueno, dejémoslo así por hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Que pasen un domingo increíble de película.